Eva Braun es una de esas figuras que parecen sacadas de una novela llena de misterio. Una joven corriente que de repente encuentra su vida entrelazada con el destino del hombre más temido de la época. En su rostro, una discreta sonrisa escondía algo más que sentimientos. Escondía secretos que pocos podían desvelar. A su lado, Adolf Hitler, un líder que se convirtió en sinónimo de horror. ¿Cómo podrían cruzarse dos caminos tan diferentes? La historia de Eva no trata solo de amor, sino de los profundos enigmas que impregnan su existencia junto a Hitler. Ahora haz clic en Me gusta. Suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Algunos dicen que fue una espectadora, pero ¿podría una mujer tan cercana a uno de los mayores tiranos de la historia ser solo eso? Detrás de escena, ella sabía más de lo que nadie sabía. Eva, que parecía tan inofensiva, guardó secretos y fue testigo de horrores que la mayoría nunca podría imaginar. Y así, la curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos, ¿quién era realmente esta mujer? ¿Un cómplice silencioso o simplemente un alma perdida en el enigma de la historia? ¿Por qué Eva eligió esta vida? ¿Te has preguntado alguna vez? Puede resultar difícil imaginar el peso de este tipo de decisión. Muchos podrían pensar que fue una víctima, pero la complejidad va mucho más allá. Eva era misteriosa, y su vida junto a Hitler plantea preguntas que desafían incluso a los historiadores más experimentados. El misterio de la historia esconde detalles oscuros, y la figura de Eva aparece como un enigma que no puede explicarse fácilmente. Este es el tipo de historia que resiste la prueba del tiempo, donde las respuestas parecen estar ocultas en los detalles. Eva Braun y Hitler crearon un universo de secretos y sombras que pocos se atrevieron a investigar en profundidad. Y ahora, a medida que profundizamos en la vida de esta mujer, verás cómo se desarrolla el misterio de la historia, revelando curiosidades y enigmas ocultos que desafían todo lo que creíamos saber. Eva Braun era simplemente una joven normal, alguien que podría haber vivido una vida sencilla sin grandes expectativas, pero el destino parecía tener otros planes para ella. Cuando conoció a Hitler por primera vez, había algo en su presencia que la atraía. Tal vez un oscuro magnetismo que envolvía al hombre. Muchos a su alrededor ya le temían. Otros le seguían con fervor. Pero para Eva, Hitler era una figura más allá del misterio de la historia. Alguien que poseía un enigma fascinante al que era difícil resistirse. Al conocer a este hombre de poder incomparable, Eva sintió el peso de algo más allá de lo común. Algo que prometía una vida fuera del alcance de la mayoría. Era joven y ambiciosa, y quizás, en ese momento, no entendía a dónde la llevaría todo esto. Pero ¿quién podría resistirse a ese tipo de atracción? Fascinada, Eva se vio absorbida por este mundo de promesas, ilusiones y un poder que podría cambiar la historia. Estaba a punto de renunciar a una vida ordinaria para experimentar de primera mano el misterio de la historia. Algunos dicen que vio en Hitler un propósito mayor, tal vez una causa que él mismo vendió como la salvación de un pueblo. Y como muchos, Eva se dejó engañar por el falso brillo del poder. No fue solo una búsqueda de afecto, sino de un sentido de pertenencia a algo grande e impactante. Al mismo tiempo, esta nueva realidad, con toda su fascinación y atractivo, iba acompañada de secretos e intrigas que se acumulaban a su alrededor como una nube de sombras. El enigma del encuentro entre Eve y Hitler nos revela más que un simple romance. Es un punto donde el destino conecta con los misterios y curiosidades de la historia. ¿Fue solo atracción? ¿O ya existía un sentimiento que mezclaba amor y obsesión con poder? Eva Braun, antes de cruzarse en el camino de Hitler, era solo una chica de Múnich con sueños que, como tantos otros, parecían sencillos. Hija de una familia católica con valores tradicionales,
Vivió una época marcada por una intensa curiosidad por su propio país y el rumbo de la historia. Como toda joven, portaba aspiraciones, deseos y hasta cierta inocencia. Y luego, a medida que cayó en los círculos de poder, su vida ordinaria se convirtió en una narrativa que más tarde despertaría profundas preguntas sobre su papel junto a uno de los líderes más temidos. ¿Pero quién era ella realmente? El enigma de la historia de Eva Braun se entrelaza con el misterio de la historia del propio nazismo. ¿Fue cómplice o simplemente víctima del destino? Para muchos, ella no era más que una sombra, una figura que acechaba por los pasillos sin dejar su huella en el mundo. Sin embargo, hay algo innegablemente intrigante en alguien que elige, aunque sea de forma encubierta, seguir de cerca el ascenso y la caída de un régimen sediento de sangre. Eva Braun, aunque silenciosa, sabía más de lo que revelan los libros de historia. Hay quienes dicen que Eva era ambiciosa, que sus sueños comunes se diluían en su deseo de pertenecer al círculo exclusivo de Hitler. Y, como todo aquel que busca algo más, ella también pagó el precio. Las ilusiones, secretos e intrigas que la rodeaban devoraron su juventud. Es posible que sus amigos y familiares la hayan visto como alguien completamente diferente de la que alguna vez estuvo involucrada con el líder nazi. Es un enigma de la historia entender qué la llevó a renunciar a una vida ordinaria por un lugar en las sombras de un régimen oscuro. Y así, Eva, que alguna vez fue una joven inocente, se convirtió en una de las figuras más controvertidas y sombrías junto a Hitler. Pero la pregunta sigue siendo, ¿sabía realmente lo que estaba en juego? Hitler siempre fue una figura que manipuló su imagen pública con precisión. Un líder que construyó cada detalle de su propia historia de manera calculada. Y en ese escenario, su relación con Eva Braun se convirtió en un secreto bien guardado, un amor prohibido que mantuvo oculto al mundo. ¿Pero por qué tanto misterio? Quizás Hitler temía que esta relación pudiera debilitar su imagen, o que un lado humano pudiera afectar el poder que ejercía sobre las masas. El caso es que Eva fue su compañera en las sombras, sin derecho a reconocimiento. Eva, en cambio, aceptó vivir en las sombras, como una sombra silenciosa junto a Hitler, sin que éste permitiera que el mundo conociera su papel. Para ella, cada encuentro, cada momento con él, era un reflejo de la complejidad de esta relación prohibida. Era amor, sí, pero también un peso difícil de soportar. Sabía que no sería reconocida oficialmente. Sabía que su presencia a su lado siempre sería un secreto, un detalle escondido entre las capas de misterio de la historia nazi. Esta posición de mujer invisible moldeó la vida de Eva, proporcionándole angustia, pero también una especie de devoción. Después de todo, estaba dedicada a un hombre que nunca la reconocería públicamente, y esta realidad se convirtió en un enigma en sí misma. ¿Por qué una mujer joven, llena de sueños y ambiciones, aceptaría vivir de esta manera? Quizás la respuesta esté en la fascinación y obsesión que Hitler ejerció sobre ella, transformando su vida en una mezcla de amor, secretismo y sacrificio. Con el paso de los años, Eva moldeó su existencia a la sombra de esta relación oculta, una relación que pocos sabían que existía y que se convirtió en uno de los grandes enigmas de la historia. Y aunque el mundo solo vio al líder despiadado, había una historia secreta, escondida en las sombras, que mostraba un lado completamente diferente de Hitler, un lado que pocos podrían imaginar. La doble vida de Hitler reveló un contraste inquietante. En público, era un dictador despiadado, con discursos apasionados y una presencia autoritaria, alguien que utilizaba cada gesto para manipular a las masas. Sin embargo, en el fondo, Hitler fue un hombre que se permitió momentos de vulnerabilidad al lado de Eva Braun, momentos que pocos imaginaban que existían. Este rostro oculto agravó el enigma de la historia de Hitler, donde la figura pública y el amante privado coexistían en una tensión única e inquietante.
Eva Braun vivía en ese mundo dudoso, donde el hombre que conocía en sus momentos más privados parecía no ser el mismo que dictaba órdenes y aterrorizaba al mundo. Ella fue testigo de las diferencias, del lado más comedido e incluso afectuoso del líder, mientras el mundo exterior solo veía al despiadado dictador. Quizás, para Eva, este lado menos expuesto de su amante fue lo que la mantuvo a su lado, creando una conexión compleja que, paradójicamente, la mantuvo en la oscuridad de la vida privada. Para Eva, había una dualidad abrumadora al vivir con este hombre que mostraba dos caras. Por un lado, el amante con el que compartía momentos comunes, risas y momentos de calma. Por el otro, el hombre cuya figura pública era temida y odiada. Esta doble vida trajo una carga emocional que moldeó su existencia y la hizo parte de un enigma de la historia, donde ella misma era prisionera de una narrativa más grande y oscura que cualquier amor ordinario. Después de todo, vivir en esta frontera entre lo público y lo privado, entre lo conocido y lo desconocido, colocó a Eva en una posición única, pero también solitaria. Ella era, en cierto modo, la guardiana de una vida secreta que pocos entendían. Y a medida que el mundo se desarrollaba en torno a Hitler, Eva conocía secretos que solo ella podía descifrar. Secretos que harían dudar hasta al más escéptico sobre qué es verdad y qué es misterio. Eva Braun se convirtió, sin que muchos lo supieran, en uno de los pocos testigos silenciosos de los planes nazis. Ella estaba allí, en las sombras, mientras Hitler y sus generales tramaban estrategias que sacudirían al mundo. Aunque no tenía asiento en la mesa, estaba lo suficientemente cerca como para captar fragmentos de conversaciones y ver mapas que revelaban el deseo de dominación. Era como si la historia conspirara para ponerla en esa posición, donde la curiosidad de la historia la dejaba con las manos atadas, obligada a observar, pero prohibida de actuar. Imaginar a Eva, en sus momentos privados, reflexionando sobre todo lo que presenció junto a Hitler, es imaginar el peso de cargar con terribles secretos. Nadie lo sabe con certeza hasta qué punto comprendió la profundidad de esos planes. Pero allí, entre esos papeles y miradas furtivas, Eva pasó a formar parte del enigma de la historia nazi. Sabía de atrocidades que los libros quizás nunca contarían. ¿Pero ella los entendió completamente? ¿O elegiste no entender y vivir negando lo que no podías cambiar? Eva era como un testigo que llevaba el peso de una visión trágica y dolorosa. Mientras el mundo exterior vio las consecuencias del nazismo, ella vio la raíz, el nacimiento de cada acción que resultó en destrucción. Y en su soledad había una verdad que la consumía, la imposibilidad de contarle al mundo lo que sabía. La historia sucedía a su alrededor, pero para ella no había escapatoria. No había otra alternativa que permanecer en silencio ante el horror. Este silencio la consumió y la convirtió en una figura aún más oscura. A medida que la vida avanzaba, Eva se hundió cada vez más en este abismo de secretos, consciente de que nunca sería una mujer corriente. Ella fue una pieza silenciosa, pero fundamental en el misterio de la historia nazi. Y cada día, el peso de lo que sabía la acercaba al punto en que ser testigo era, en sí mismo, una forma de complicidad. Eva Braun, por muy cercana que estuviera a Hitler, permaneció casi invisible a los ojos de la historia. En los registros oficiales, su nombre apenas aparece, como si fuera solo una sombra siguiendo al líder. Pero esta ausencia plantea preguntas que desafían la lógica. ¿Por qué una figura tan íntima con Hitler casi fue borrada? Es como si el misterio de la historia se hubiera propuesto encubrir su papel, manteniéndola oculta en un olvido estratégico. ¿Fue esta su elección o fue borrada deliberadamente por quienes reescribieron el pasado? Sus momentos con Hitler fueron privados. Sus pensamientos y percepciones quedaron encerrados para siempre en un silencio que pocos se atrevieron a investigar.
Eva podría haber sido vista como un testigo importante del ascenso y caída de un régimen, pero fue dejada de lado. Ignorado por la historia, se ha convertido en un enigma en sí mismo, un misterio que solo tiene sentido si se lo ve como parte de una narrativa cuidadosamente controlada. Quizás su propio silencio fue parte de esa elección, prefiriendo el anonimato a la exposición, que la convertiría en un peón no deseado en un juego de poder. Para la historia oficial, Eva era una mujer insignificante, sin voz ni influencia. Pero, ¿cómo podía alguien que estuvo al lado de Hitler durante tanto tiempo ser solo un detalle sin importancia? Esta pregunta transforma a Eva en una figura rodeada de capas de misterio, donde cada silencio parece tener su propio peso. Su papel en la vida de Hitler y detrás de escena del poder nazi fue una faceta poco explorada, pero esencial para cualquiera que quiera comprender los secretos más profundos de la historia. Esta ausencia de Eva en los libros, en los archivos e incluso en los recuerdos de quienes sobrevivieron, crea un vacío que no hace más que aumentar la curiosidad. Era como si el mundo hubiera decidido no mirarla, y eso la hacía aún más intrigante. Después de todo, cuanto más oculto está el papel de alguien, más importante se revela. Y en este vacío, en este silencio de la historia, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué mantenerla en la sombra, si sabía tanto? Los sentimientos de Eva Braun hacia Hitler eran una mezcla compleja de fascinación y horror, como si viviera dividida entre el amor y la repulsión. Por un lado, veía a Hitler como el hombre del que se enamoraba, pero al mismo tiempo no podía ignorar al líder despiadado que causó destrucción. Era como caminar sobre la cuerda floja, donde cada emoción tiraba en direcciones opuestas. La historia registra muchos romances, pero pocos llevan este misterio de la historia, esta carga emocional que parece alimentarse de contradicciones. En el silencio de sus reflexiones, Eva quizás se preguntó qué significaba amar a alguien con tanto poder y tantas sombras. Ella lo acompañó en sus momentos más privados, conocía secretos que el mundo desconocía, pero ¿podría conciliar ese lado humano con el peso de sus acciones? Amar a Hitler fue una carga que consumió su juventud, una pasión que trajo consigo culpa y duda. Vivió una historia de amor que, paradójicamente, la alejó de su propia felicidad. El misterio de la historia de Eva fue esta constante lucha interna. ¿Qué vio en Hitler que la hizo quedarse? Tal vez fuera algo más que un simple amor romántico. Tal vez fue una especie de devoción trágica donde coexistían el apego y el rechazo. Y así, quedó prisionera de un sentimiento que oscilaba entre la esperanza del amor verdadero y el dolor de estar al lado de alguien con tanta sangre en las manos. Sabía que la decisión de quedarse no era inocente, pero la profundidad de ese sentimiento la envolvía, como cadenas invisibles. Estos sentimientos contradictorios la marcaron profundamente, transformando su vida en un enigma que pocos podían entender. Cada momento con Hitler trajo una nueva ola de duda y atracción. Y es esta lucha silenciosa la que la mantuvo en un ciclo interminable de amor y sufrimiento, donde cada día parecía más difícil de soportar, pero también imposible de dejar ir. Berghof, el refugio de montaña de Hitler, parecía un lugar alejado de un entorno idílico, pero allí se escondían oscuros secretos. Eva Braun vivía rodeada de montañas y de la aparente tranquilidad de ese espacio, como si el mundo exterior pudiera quedar atrás. Caminó entre las amplias habitaciones, los cuidados jardines y la espectacular vista que se abría a la inmensidad de Baviera. Sin embargo, para ella este refugio fue una paradoja. Era donde podía estar cerca de Hitler, pero también donde se sentía más aislada del mundo real. Un misterio de la historia que solo ella entendía plenamente. En la vida cotidiana en Berghof, Eva era casi un ama de casa invisible, alguien que existía detrás de la escena del poder. Mientras Hitler recibía a los generales y planificaba sus estrategias, ella era la sombra que se movía por los pasillos,
la presencia que nadie mencionaba. Sus días estaban llenos de soledad, disfrazada de rutina, donde el silencio de las montañas parecía amplificar el vacío que sentía. Esta rutina silenciosa y vacía era el enigma de su vida en Berghof. Vivir rodeada de lujo y belleza, pero privada de significado. Y Berghof guardaba tras sus muros una colección de secretos que Eva conocía al detalle. Fue allí donde se discutieron las decisiones más crueles, donde se trazaron planes de dominación, lejos de las miradas indiscretas del mundo. Para Eva, cada día era una batalla entre la paz ilusoria de ese refugio y el peso de las oscuras realidades que presenciaba. Allí, donde la curiosidad por la historia se mezclaba con la brutalidad del poder, Eva caminó entre lo desconocido. Berghof era, para Eva, un espejo de su propia existencia. Un lugar hermoso y aislado, con una fachada de calma que ocultaba algo profundamente inquietante. Y mientras el mundo veía ese refugio como un símbolo de poder, para ella era una prisión elegante, un pedazo de vida que no podía abandonar, pero que tampoco la completaba. Lo que quedó, entonces, fue una vida de fachada, donde la tranquilidad era solo una ilusión entre tantas sombras. El círculo íntimo de Hitler era un ámbito de secretos e intrigas, y Eva Braun era una presencia que pocos sabían interpretar. Entre los funcionarios nazis, la relación entre Eva y Hitler era comentada en susurros, siempre envuelta en rumores y miradas sospechosas. Para muchos, ella era una figura incómoda, alguien que nunca debería haber estado allí, y su proximidad al líder era vista con sospecha. Como una sombra que flota cerca, Eva era parte de un misterio de la historia que los propios aliados de Hitler no entendían. Los funcionarios la vieron como un lastre, un enigma cuya posición podría amenazar la unidad del círculo de confianza. En un ambiente donde el poder se medía por el silencio y la lealtad, la presencia de Eva era un punto frágil, algo que nadie sabía exactamente cómo controlar. Algunos la veían como una joven ingenua, otros como una cómplice peligrosa, pero para ella, estar en ese ambiente era más que una cuestión de elección. Era una realidad que soportó entre la soledad y el miedo. Surgieron intrigas, se difundieron rumores y Eva sintió el peso de ese ambiente donde cada movimiento era observado y cada palabra contaba. Ella, que conocía los secretos y las miradas sospechosas, vivía entre un grupo de hombres que veían su propia sombra como un enemigo. Para Eva, era como estar entre extraños que juzgaban su presencia como un error, pero cuya aprobación nunca podría lograr. Este clima de desconfianza la envolvía como una red que no podía deshacer, atrapada en un juego de poder que sobrepasaba su comprensión. Este círculo era un escenario donde la presencia de Eva era un enigma, una pieza que nadie sabía dónde encajar. Lo que Hitler vio en ella, otros no lo entendieron, y el hecho de que ella estuviera allí le provocaba un malestar constante. Y así, mientras el círculo de poder se movía alrededor de Hitler, Eva vivió al margen, parte de un misterio que creció a medida que su papel seguía sin definirse. Al final, su mera presencia ya era una amenaza, algo que nunca encajaría en ese ambiente oscuro y calculado. El aislamiento de Eva Braun era una carga que solo aquellos que habían sentido el peso de la soledad podían comprender. Incluso rodeada de lujos y con acceso al círculo restringido de Hitler, vivió una vida enclaustrada, donde cada muro parecía acercarse cada vez más. Para ella, los días estaban marcados por el vacío, donde el silencio del Berghof y los fríos pasillos le recordaban que su vida era una prisión. No una prisión de rejas, sino de secretos y promesas veladas. Un misterio de la historia que la mantuvo siempre en la sombra. Este aislamiento la consumió profundamente. Hubo noches en las que el peso de su existencia secreta se volvió insoportable, y en esos momentos, Eva incluso intentó suicidarse, una forma de escape que reflejaba su agonía silenciosa.
¿Cómo es estar tan cerca de alguien y al mismo tiempo tan lejos de todo lo que deseas? Su lucha interna fue un reflejo de la fragilidad humana, de una búsqueda de libertad que nunca encontraría junto a Hitler. Su dolor era invisible, escondido entre sonrisas forzadas y apariencias mantenidas. En el fondo, Eva era prisionera de sus propias decisiones, pero también de las circunstancias que la rodeaban. No había ningún lugar a donde huir, y cada intento de escapar resultaba en un regreso a esta vida vacía. Quizás pensó en gritar, pedir ayuda, pero la realidad del círculo en el que vivía la convertía en rehén de un secreto que ella misma ayudaba a proteger. Y cuanto más pasaba el tiempo, más la asfixiaba el aislamiento, como una sombra que crecía en su interior, haciéndola aún más parte del enigma de la historia. Este aislamiento convirtió a Eva en una figura trágica, alguien que nunca tendría derecho a ser quien realmente era. Cada día se despedía un poco más de su esencia, consumida por el peso de los secretos y la falta de perspectiva. Y así, su vida se convirtió en una espera, una carga que no podía compartir. Continuó al lado de Hitler, pero cada vez más alejada de sí misma. La historia de Eva Braun plantea una pregunta delicada. ¿Fue cómplice del régimen o víctima de las circunstancias? Por mucho que persista la duda, su cercanía a Hitler sitúa su papel en una zona gris, donde la línea entre culpa e inocencia es difícil de distinguir. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos hasta qué punto ella era consciente de lo que realmente sucedía a su alrededor, y hasta qué punto era solo una observadora trágica. ¿Cómo definir a alguien que eligió vivir tan cerca del centro de tanto horror? Para muchos, la mera presencia de Eva al lado de Hitler es motivo de desconfianza. Al fin y al cabo, vio el lado más personal del dictador. Estuvo presente en los momentos de toma de decisiones. Fue testigo de conversaciones que pocos escuchaban. ¿Era posible que ella no supiera el alcance de los planes que él estaba tramando? O tal vez lo sabías, pero elegiste no entender, evitando la carga de saber demasiado. Eva Braun vivió sobre una delgada línea, donde cada elección, cada silencio, la acercaba a la complicidad, transformándola en una figura envuelta en el enigma de la historia nazi. Otros argumentan que Eva era simplemente una joven emocionalmente involucrada, una mujer apasionada que no comprendía del todo las consecuencias de las acciones de Hitler. ¿Sería justo responsabilizarla de algo que quizás estaba fuera de su control? Para algunos, fue víctima de su propia elección, atrapada en una relación que la separó de la realidad y la empujó a un mundo de secretos. Su vida junto a Hitler fue una paradoja, donde ella misma se encontró dividida entre la lealtad y el horror de las acciones que él ordenaba. Esta ambigüedad convierte a Eva en una figura fascinante, ya que encarna el enigma de la historia misma. Una mujer que vivió entre el amor y la duda, entre la ignorancia y la elección de no saber. Para todos los que la ven como víctima, hay quienes la ven como cómplice, por lo que sigue siendo un misterio que desafía la comprensión, donde cada respuesta parece abrir una nueva pregunta sobre su verdadera responsabilidad. En medio de los últimos días de un régimen en ruinas, Eva Braun y Hitler decidieron dar un paso inesperado. Se casaron en una ceremonia secreta lejos de los ojos del mundo. Este acto, que pareció un último gesto de lealtad mutua, sorprendió incluso a sus más allegados. La boda, celebrada en el búnker, fue una unión silenciosa, casi fantasmal, un misterio histórico que pocos han presenciado. Era como si, en ese momento de completa desolación, buscaran un último fragmento de humanidad, un voto de fidelidad cuando ya no había esperanza. Para Eva, ese matrimonio representó el cumplimiento de un deseo que siempre había estado fuera de su alcance. Años de espera y silencio finalmente culminaron en un momento de reconocimiento, aunque tardío. Pero al mismo tiempo, este último acto tenía una sombra de tragedia. Se casaba con un hombre cuyas acciones
habían devastado el mundo, y la ceremonia, lejos de ser romántica, era el sello final de un destino oscuro. La curiosidad de la historia sobrevive en cada detalle de esta boda, un ritual que selló no solo un amor, sino también una sentencia. La boda fue como una despedida, un acto que consolidó su relación a medida que se acercaba la muerte. Eva, que había soportado años de aislamiento y anonimato, finalmente aceptó el papel de esposa, pero en un contexto donde ya todo estaba perdido. El escenario era macabro, rodeado de muros de hormigón, bajo tierra en una ciudad destruida. El voto de fidelidad, que en otros tiempos podría significar un nuevo comienzo, era ahora el último acto de una historia llena de secretos y dolor. Ese acto, tan breve y trágico, contenía un enigma que resuena hasta el día de hoy. Casarse al final de todo fue una forma de reafirmar una conexión que el mundo nunca reconoció. Y así, Eva selló su destino al lado de Hitler, sabiendo que ese sería su último gesto, un compromiso final que la acompañaría hasta el final, convirtiéndola en parte inseparable de este misterio de la historia. En los últimos días, en el búnker berlinés, el ambiente era denso y claustrofóbico, donde el aire cargado de desesperación hacía todo más pesado. Allí, mientras caían las bombas sobre la ciudad, Eva Braun compartió la angustia y la tensión con los pocos que permanecían del lado de Hitler. El búnker, diseñado para ser un refugio protector, se había convertido en una prisión sin salida, un espacio asfixiante que simbolizaba el final inevitable. En este escenario, Eva enfrentó el colapso de la historia que ella misma había presenciado. Cada día era una espera silenciosa, donde la sombra de la muerte parecía flotar sobre todos. La tensión era palpable, y cada mirada, cada palabra intercambiada, parecía llevar el peso de una destrucción inminente. Eva vio cambiar las expresiones de quienes la rodeaban, rostros marcados por el cansancio y la incertidumbre. En medio de este escenario de colapso, ella se mantuvo fiel, negándose a abandonar al hombre a quien había dedicado su vida. Aquellos últimos días fueron un enigma de la historia, donde la lealtad y la desesperación convivían en una danza macabra. En el búnker, los días perdían la noción del tiempo, y la vida parecía escaparse de nuestras manos. Eva sabía que el final estaba cerca, y esa certeza hacía que cada momento fuera más intenso, casi irreal. Los muros de hormigón hacían eco del sonido de los bombardeos, mientras el pequeño grupo de personas compartía miradas que decían más que palabras. Para Eva, este era el último acto de una historia que siempre había estado rodeada de misterio, una tragedia que viviría hasta el último segundo, con la misma lealtad silenciosa que la había acompañado durante toda su vida. Los últimos días de Eva y Hitler en el búnker fueron un reflejo de sus elecciones, del amor y la obsesión que los mantuvo juntos hasta el final. Allí, en ese espacio oscuro, la desesperación y la resignación se entrelazaron, creando una escena final marcada por la intensidad de una vida que había sido, desde el principio, un enigma de la historia. Y mientras el mundo exterior esperaba la caída, Eva y Hitler esperaron su propio destino, uno al lado del otro, hasta que todo llegó a su fin. El fin de Eva Braun y Hitler se vio arrastrado a un oscuro pacto que sellaría su destino para siempre. En medio del colapso de Berlín, ante la aproximación del ejército enemigo, la pareja decidió acabar con sus vidas con un suicidio conjunto, un gesto que lleva consigo un misterio de la historia. Fue un acto planificado, cuidadosamente orquestado, como si fuera la última página de una historia llena de dolor y destrucción. Para muchos, esta decisión final simbolizaba un legado de horror, pero para Eva era quizás la única manera de permanecer fiel al hombre que había elegido amar hasta el final. La decisión de morir junto a Hitler es uno de los enigmas más inquietantes de la vida de Eva. ¿Qué pensamientos habrían pasado por su mente en ese momento? Hasta el último segundo se mantuvo leal.
en una muestra de devoción que pocos pudieron entender. Eva Braun, que había soportado años de reclusión y anonimato, decidió permanecer al lado de Hitler incluso en la muerte, un acto que desafió toda lógica. Para algunos, fue la prueba definitiva de su complicidad. Para otros, era la trágica consecuencia de un amor que la había consumido por completo. Este suicidio conjunto dejó una huella oscura que aún resuena en las páginas de la historia. No fue solo el fin de dos vidas, sino el fin de un ciclo de dolor y destrucción que influyó en el destino de millones. El mundo esperaba la caída de Hitler, pero nadie esperaba la elección de Eva. Una elección que la transformó en una figura tan enigmática como trágica. El oscuro legado que la pareja dejó todavía provoca escalofríos, como una advertencia silenciosa de que algunas decisiones pueden marcar generaciones. El pacto entre Eva y Hitler reveló una profundidad de misterio y oscuridad que permanece hasta el día de hoy. Este gesto final dejó tras de sí interrogantes que aún resuenan, como si la propia historia guardara un profundo secreto sobre lo que realmente ocurrió en los últimos momentos de aquel búnker. Y lo que quedó fue un recuerdo siniestro, un eco de un amor que prefirió morir antes que afrontar la realidad que vendría después. Tras la caída del régimen nazi, se encontraron una serie de documentos y pertenencias de Eva Braun que revelaron un lado de su historia que pocos conocían. Diarios, cartas y notas personales surgieron como fragmentos de una mente que, hasta entonces, había permanecido como un misterio para la historia. Estos papeles contenían las impresiones, los miedos e incluso las esperanzas de una mujer que vivía en medio de la oscuridad. Para muchos, fue una prueba de que Eva sabía más de lo que reveló, mientras que otros los vieron como el intento de un alma atrapada de darle sentido a lo que había presenciado. En los diarios de Eva, observamos el contraste entre el glamour superficial que la rodeaba y la tensión que enfrentaba internamente. Sus palabras transmitían el dolor de una mujer dividida entre la lealtad a Hitler y el sufrimiento silencioso que la acompañaba. En estas páginas, ella se reveló como algo más que una figura pasiva. Era alguien que cuestionaba, que reflexionaba, aunque fuera en silencio, sobre el peso de los secretos que la rodeaban. Descubrir estos documentos fue como desbloquear el enigma de la historia oculta de Eva. Estas cartas y diarios también expusieron el afecto y la fragilidad que Eva rara vez mostraba al mundo. En cada línea hubo el estallido de una vida vivida en las sombras, pero también hubo fragmentos de un amor que, por oscuro que fuera, aún la definía. Las palabras que grabó muestran un lado humano, a veces vulnerable, que choca con la imagen fría y distante que muchos proyectaban sobre ella. Los documentos revelan a una Eva que buscó significado en medio del caos, un vistazo a su alma que el mundo nunca ha visto. Este descubrimiento sacó a la luz un nuevo ángulo para mirar la vida de Eva Braun, un ángulo que mezcla la curiosidad de la historia con la humanidad de una mujer que vivió junto al terror. Estos escritos no ponen fin al misterio, pero lo amplían, dejando en el aire una pregunta aún más profunda. ¿Contienen estas páginas todo lo que Eva realmente sabía, o hay aún más secretos enterrados en su vida? El destino de Eva Braun podría haber sido radicalmente diferente si hubiera elegido otro camino. Nacida en una familia católica en Múnich, su vida estaba destinada a ser ordinaria, como la de tantas otras jóvenes de su tiempo. Eva podría haber continuado sus estudios, construido una carrera o quizás una familia lejos de los horrores de la guerra. Este futuro negado se convirtió en una dolorosa reflexión sobre elecciones y consecuencias. Una curiosidad de la historia que nos hace imaginar cómo habría sido la vida sin la sombra de Hitler. Junto a Hitler, poco a poco, fue desapareciendo toda posibilidad de una vida en común. Cambió sueños sencillos por un amor que, al final, le trajo soledad y misterio. ¿Cuántas veces has pensado en lo que habrías perdido al elegir esta relación?
Quizás cuestionó, en silencio, si el amor valía el precio de la paz y la libertad. Así, la figura de Eva Braun se convierte en un trágico ejemplo de elecciones que transforman una vida en algo totalmente inesperado, en un enigma de la historia. Si hubiera seguido un camino diferente, quién sabe, Eva podría haber sido recordada de otra manera, no como la mujer al lado de Hitler, sino como alguien que vivía según sus propios deseos. La posibilidad de una vida lejos de Berghof, lejos de las decisiones que devastaron a millones, era un futuro que nunca viviría. Y para aquellos que miran su historia hoy, hay una inevitable sensación de pérdida, de que el destino le quitó a Eve más de lo que ella misma podía darse cuenta. Esta vida negada, llena de potencial no realizado, nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones pueden moldear nuestra existencia y llevarnos a lugares inesperados. En el caso de Eva, su vida junto a Hitler era un laberinto sin salida, un enigma que consumía todas las posibilidades de felicidad común. Y solo podemos imaginar lo que podría haber sido si hubiera seguido un camino más alejado de los horrores de la guerra. La figura de Eva Braun, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido blanco de variadas interpretaciones en la cultura popular. Películas, libros y series la retratan de diferentes maneras, a veces como víctima de una historia más grande que ella misma, otras como cómplice silenciosa de los horrores perpetrados por Hitler. Cada nueva representación trae consigo un misterio de la historia, una capa adicional de enigma que nos obliga a preguntarnos, ¿quién fue realmente Eva Braun? La historia moderna la ve como un símbolo ambiguo, un personaje difícil de definir. En las producciones de Hollywood, Eva suele aparecer como un enigma trágico, involucrada con uno de los hombres más temidos de la historia. Su imagen se adapta al contexto del entretenimiento, donde el drama se mezcla con los hechos y la curiosidad de la historia atrae al público. A menudo, la complejidad de sus sentimientos y sus elecciones se simplifica, colocándola en el papel de víctima o villana. Pero la realidad es siempre más complicada que cualquier representación, y la figura de Eva escapa a definiciones tan simples. En libros y documentales, la visión de Eva varía entre el romance y el análisis histórico. Algunos autores intentan captar el lado humano, la mujer que amó y sufrió, mientras que otros se centran en su cercanía al poder y el silencio que mantuvo durante el régimen. Estos retratos reflejan nuestra dificultad para separar a la persona del contexto oscuro en el que vivió. La curiosidad de la historia convierte a Eva Braun, para muchos, en una figura más ficticia que real, un personaje moldeado por la necesidad de llenar los vacíos que deja el silencio. Y así, Eva Braun se convirtió en algo más que una figura histórica. Es una leyenda, un símbolo de una época marcada por los secretos y la destrucción. Cada nueva representación de ella lleva un poco de ese enigma, un poco de la fascinación por una vida que parecía destinada al olvido. Pero la historia, como siempre, es la encargada de mantener con vida a quienes dejaron huella en ella. Y Eva, ya sea como víctima o cómplice, sigue siendo un oscuro reflejo del pasado. Aunque rara vez se menciona en la propaganda nazi, la presencia de Eva Braun al lado de Hitler tuvo un significado profundo, reflejando aspectos de la ideología aria que el régimen buscaba promover. Eva, con su apariencia de mujer pura y de raza aria, encajaba perfectamente en los estándares que ensalzaba el nazismo. Aunque en silencio, representaba la mujer ideal a los ojos de Hitler y el partido, un símbolo de la estética y los valores que consideraban superiores. Así, su imagen reforzó sutilmente esta narrativa, como un misterio de la historia que solo unos pocos vieron. Para Hitler, la imagen de Eva era algo que debía mantenerse en secreto, pero también un reflejo de la sociedad que quería crear. Ella representó la sencillez, la obediencia y la lealtad que el nazismo esperaba de las mujeres.
Su posición junto a Hitler, aunque oculta, transmitía un mensaje subliminal de que las mujeres, según el ideal nazi, debían apoyar silenciosa y casi invisiblemente a los hombres en el poder. Este papel detrás de escena fue un enigma de la historia nazi, donde Eva, al permanecer en la sombra, reforzó la idea de sumisión que defendía el régimen. Para el público era una desconocida, pero para su círculo más cercano, Eva era la personificación de lo que el nazismo llamaba una mujer de valor, una figura que no desafiaba el poder, sino que lo apoyaba con devoción y silencio. Su influencia puede parecer invisible, pero fue profundamente simbólica. Eva nunca levantó la voz, nunca estuvo en un mitin, pero su imagen fue un recordatorio constante de la obediencia y lealtad que exigía el régimen nazi. Ella era el apoyo invisible, casi como un fundamento oculto de la ideología que representaba Hitler. Y así, Eva Braun se convirtió en una pieza clave, aunque invisible, de la maquinaria de propaganda nazi. Incluso sin discursos ni apariciones, era un símbolo de la mujer idealizada por el régimen, una figura que servía para inspirar el comportamiento femenino dentro del partido. Y hoy, al mirar su vida, entendemos que su presencia fue una forma sutil de propaganda, un misterio que continúa mostrándonos la complejidad de la historia que ella ayudó a dar forma, aunque sea en las sombras. La relación entre Hitler y Eva Braun plantea una pregunta que aún no tiene una respuesta clara. ¿Fue realmente amor o simplemente una obsesión abrumadora? Para Hitler, alguien acostumbrado a manipular y controlar, el vínculo con Eva estuvo lleno de paradojas. Ella era la única persona con la que se permitía relajarse, alguien que no le exigía nada más que su compañía. Pero para Eva, este amor parecía una búsqueda constante, una lucha silenciosa por ganar la atención de un hombre cuya mente siempre estaba centrada en la dominación. Este enigma de la historia plantea interrogantes sobre cuán real es el amor cuando aparece junto a tanto poder. Eva, en su devoción, parecía dispuesta a hacer cualquier sacrificio, dejándose consumir por un sentimiento que rayaba en la obsesión. Soportó el anonimato, la soledad y las reglas impuestas, todo en nombre de un amor que, para muchos, era unilateral. Es posible que esta intensidad fuera alimentada por la propia naturaleza de Hitler, que sabía cómo manipular los sentimientos y mantener a Eva cerca sin comprometerse realmente. Ella era una constante para él, alguien que estaría ahí sin lugar a dudas, una figura que representaba, en parte, su dominio sobre el lado personal e íntimo. Esta relación entre amor y obsesión se hace más evidente cuando miramos los sacrificios que hizo Eva para estar a su lado. Cada acto de sumisión, cada silencio, cada decisión de permanecer al lado del dictador muestra una dedicación que va más allá de lo común. Pero, ¿fue esta devoción el resultado de un amor genuino o simplemente un reflejo de la necesidad de pertenencia que Hitler utilizó para mantener a Eva bajo control? El misterio de la historia los envuelve a ambos, dejándonos la sensación de que lo que compartían era una fusión de sentimientos complejos, donde la línea entre el amor y la posesión se desdibujaba. Y al final, es esta mezcla la que hace que su historia sea tan inquietante. La duda entre amor y obsesión nos hace cuestionarnos hasta dónde puede llegar alguien en nombre de un sentimiento. Para Eva, el amor por Hitler fue su último acto, su entrega absoluta, pero también su destrucción. Su historia desafía una definición simple, convirtiéndose en un enigma que aún fascina e inquieta, una mezcla de pasión, poder y oscuridad. Décadas después del fin de la guerra, Eva Braun sigue siendo una figura controvertida y enigmática. Para muchos, ella es vista como una víctima de las circunstancias, una joven que se involucró con el hombre equivocado y pagó el precio. Para otros, es una cómplice silenciosa, una figura que tuvo la oportunidad de hacerse a un lado, pero decidió permanecer al lado de Hitler.
Este choque sobre su verdadera naturaleza mantiene viva su memoria, una curiosidad histórica que aún desafía a los estudiosos. El mundo todavía está intentando comprender quién fue Eva Braun y cuál fue su verdadero papel en el régimen nazi. Los historiadores modernos examinan cada fragmento de su vida, buscando respuestas en los detalles. Cartas, fotografías e incluso relatos de supervivientes revelan a una mujer compleja, alguien que no encaja en definiciones simplistas de víctima o villana. Este esfuerzo por comprender su trayectoria refleja nuestra necesidad de darle sentido al misterio de la historia, como si comprenderlo pudiera arrojar luz sobre el lado más oscuro del nazismo. Pero lo cierto es que Eva se ha convertido en una leyenda, un enigma cuya verdadera esencia quizás nunca llegue a revelarse del todo. Para la cultura popular, se convirtió en una figura casi mítica, retratada en películas y libros como una mujer entre el amor y el terror. La imagen que la cultura moderna construye de Eva está llena de contradicciones, al igual que su propia vida. Cada representación aporta un poco de fascinación, misterio y juicio, moldeando la memoria de Eva según la visión de cada época. En cada una de estas versiones, ella es recreada, revelando más sobre la sociedad que la interpreta que sobre la propia Eva. El recuerdo de Eva Braun en la historia moderna es una mezcla de admiración y condena, como si la sociedad estuviera condenada a revisitarla para intentar descifrar el enigma que dejó atrás. Mientras haya preguntas sobre quién era ella y qué sabía realmente, su figura seguirá viva, desafiando la definición y siendo una sombra inquietante en el oscuro pasado de la historia. En el círculo nazi, Eva Braun no era la única mujer involucrada con figuras poderosas, pero sí, sin duda, la más discreta. Comparada con otras mujeres de la élite nazi, como Magda Goebbels, esposa de Joseph Goebbels, o Unity Mitford, una inglesa fascinada por el régimen, Eva parecía estar al margen. Mientras otros buscaban atención e incluso influencia, Eva permaneció en silencio, siendo una presencia casi invisible. Este contraste entre ella y otras mujeres de su época despierta la curiosidad de la historia, haciéndonos preguntarnos si su reserva fue por elección propia o por imposición de Hitler. Estas otras mujeres, como Magda y Unity, no dudaron en demostrar públicamente su apoyo al régimen e incluso participar en las decisiones. Eva, por otro lado, parecía ajena al juego de poder y prefería la compañía de su cámara y su vida retraída. En medio del enigma de la historia nazi, Eva Braun representa la figura de una mujer que no quiso interferir, que, incluso junto a un dictador, evitó involucrarse en las complejidades políticas. Esta postura la distinguió de las demás y, al mismo tiempo, la colocó en un papel aún más enigmático. La relación entre estas mujeres estuvo marcada por la intriga, los celos y la desconfianza. Magda, que gozaba de prestigio en el partido, veía a Eva como una amenaza a su propio estatus. Para otros, como Unity, Eva era simplemente una figura que no entendía la grandeza histórica del movimiento. Estos contrastes generaron una tensión silenciosa, donde cada mujer buscaba su espacio en el círculo de Hitler. Pero Eva seguía siendo una incógnita, un pedazo de un misterio que nunca se resolvería del todo. El distanciamiento de Eva de las otras mujeres muestra cómo, incluso en un ambiente de poder, cada mujer busca su propia forma de existencia y supervivencia. Eva fue la mujer que, a pesar de ser cercana a Hitler, se mantuvo alejada de los juegos e intrigas, pero, al mismo tiempo, profundamente involucrada. Esta paradoja la convirtió en una figura única, una sombra entre las luces que nunca revelaría todos sus secretos. El legado de Eva Braun es, hasta el día de hoy, un misterio indescifrable, un enigma que sigue desafiando a generaciones. Su vida junto a Hitler, marcada por el silencio y las sombras, revela un papel que la historia aún intenta comprender plenamente.
Eva no dejó discursos ni grandes recuerdos públicos, pero su impacto sigue presente como una advertencia sobre las elecciones y el precio de la lealtad. Simboliza una curiosidad por la historia, una vida perdida entre el amor y el horror, dejando una huella tan profunda como sutil en el oscuro pasado del mundo. Para muchos, Eva representa a la mujer que eligió el camino del silencio, viviendo en un mundo de secretos que nunca compartió. Este silencio, por trágico que sea, resuena como una advertencia sobre el poder de permanecer al margen de la historia sin participar en ella. El efecto de su presencia, por oculto que sea, arroja luz sobre las implicaciones de las decisiones que tomamos y los caminos que elegimos. Eva no solo vivió el misterio de la historia, ella se convirtió en parte de él, una pieza que nunca encajaba del todo. El futuro la recordará como una figura que trasciende el tiempo, un ejemplo de que no todas las historias se cuentan en voz alta. La curiosidad de la historia la mantendrá viva, inspirando reflexión y debate sobre el verdadero papel que jugó. ¿Eva fue víctima de sí misma o cómplice de las sombras? Esta pregunta todavía resuena, un eco persistente que nos recuerda que el pasado está hecho de matices, donde cada vida tiene su propio impacto, visible o no. Y así, el legado de Eva Braun permanece, una invitación a mirar el pasado con una mezcla de fascinación y cautela, recordándonos que algunos secretos nunca se revelan por completo. Su efecto en el futuro es una lección sobre el poder del silencio y el amor, sobre las sombras que habitan en cada decisión. Eva Braun se despide de la historia, pero su imagen permanece, un reflejo lejano de elecciones y misterios que siguen fascinando al mundo. Con solo $1 mexicano puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.